Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Primera Tarde aquí en la pantalla de Canal 20 Villa María. Último día de la semana, últimos programas también de esta primera tarde. Nosotros felices de compartir con ustedes este rato, como todos los días, como desde hace ya prácticamente 9 o 10 meses, de marzo que iniciamos este ciclo, y te dijimos que íbamos a recorrer muchos lugares, que ibas a conocer las instituciones del grupo Gesta, íbamos a visitar la región, y creo que lo hemos hecho a lo largo del ciclo y estamos entrando ya en los últimos programas. Prontito nos vamos a sumar al noticiero, digo, con la misma impronta, llevando el mensaje, la palabra de la gente y también de las instituciones. Mi nombre es Martín Lanís, junto a Valentina Gago en cámara, junto a Josefina Pérez en edición, Luis Pérez Celis en la producción ejecutiva y todo el gran equipo de Canal 20 acompañándonos para que todos los días de 13 a 13:30, de 19 a 19:30 estemos al aire en la pantalla, y por supuesto en nuestro canal de YouTube también nos podés seguir. Momento de dialogar con Miguel Olaviaga, el presidente del grupo Gesta, el grupo que nuclea por supuesto a todas las instituciones, entre ellas Canal 20 Villa María, pero además AMA, además Sonia Tibia, además Maradona Salud. Digo, todas las instituciones que forman parte del grupo Gesta lo tienen como referencia a Miguel Olaviaga en distintos temas, ¿no? Los propios de las organizaciones y también temas que atañen a la vida social y comunitaria. Y creo que es un poco lo que vamos a hablar en esta nota, ¿no? Porque vamos a hablar de reforma laboral, vamos a hablar de lo que ha pasado en este 2015 en materia económica, en materia política, 2025, vamos a hablar de lo que va a pasar en 2026, las proyecciones. Digo, es un referente en materia política, en materia económica, en materia de cooperativismo, de mutualismo, y siempre es un gusto poder escucharlo y poder entrevistarlo a Miguel Olaviaga. Así que te quedás con nosotros, compartimos la nota y luego venimos para el cierre del programa. Primero, somos argentinos y hay una cuestión en los argentinos que tiene una raíz sociológica, que es la posición binaria: si estás en favor o estás en contra. Entonces, en un texto como de esta naturaleza, donde es un protocolo de una gran cantidad de legislación dispersa de distintas direcciones, solamente para imaginarnos, la primera ley de trabajo que hubo en la Argentina fue en el año 1904, que se la conoció como el Código del Trabajo de Joaquín B. González. A partir de ese Código de Trabajo, que tiene una cosa muy pintoresca, el trabajo sobre el estado de salud de las masas en Argentina lo hizo Vialé Macé. Vialé Macé, que ahora no sabemos si se llama Vialé Macé, que fue el conocido profesional que trabajó también en el lago San Roque y todas esas cuestiones, y analizó la situación de la clase obrera en toda la República Argentina. 1904, estamos hablando que sale el Código de Trabajo. Fíjense que esta reforma laboral trata aspectos convencionales, que es una ley del 40 y pico, la 14250, trata lo de las 8 horas, que es del año 1929, gobierno de Irigoyen, la 11.544. Trata la cuestión del despido, la indemnización del año 1932-33. Trata todos los aspectos que tienen que ver con lo previsional, con lo convencional, de manera tal de que hay tantas configuraciones que si me tuvieras que hacer una pregunta concreta, si estoy o no de acuerdo, digo, hay aspectos que me parecen interesantes analizarlos y hay aspectos que podrían rozar intereses de derechos adquiridos que también es bueno conversarlo. Pero estamos hablando en una Argentina
que vive en democracia, que tiene un parlamento, que no hay organizaciones sindicales intervenidas, que opinan las organizaciones sindicales, las representaciones gremiales. Por lo tanto, debo decir, es un debate que a Argentina se debe. Bueno, esta es la pregunta siguiente, ¿no? Porque uno escucha a los sectores empresarios diciendo, bueno, la legislación laboral que tenemos es obsoleta, nos complica mucho, sobre todo indemnizaciones, etcétera, y uno escucha a los sectores obreros, sobre todo los sindicales, diciendo ataca a los derechos ya adquiridos, como decía, a lo largo de los años. Digo, ¿puede haber un punto medio, un punto de equilibrio entre las modificaciones que tal vez se necesitan sin perder los derechos adquiridos de los trabajadores? Digo, en función del texto que has leído, digo, ¿se puede? ¿No se puede? El texto por ahora es el proyecto del Poder Ejecutivo que manda a las cámaras, de manera tal de que todavía no tenemos un texto aquilatado respecto a la negociación parlamentaria. Pero te quiero decir lo siguiente. Cuando uno habla de los derechos de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿qué es lo que es la Ley de Contrato de Trabajo? Es del año 1974, la 2744. Esa ley en realidad se trata de una recopilación de legislación dispersa que desde el comienzo del siglo XX se daba en la República Argentina. Paralelamente hay que hablar también de la 1450, que es la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, también totalmente envejecida. Es una ley del 40 y pico, pero los convenios vigentes, que atienden 4 aspectos, los aspectos gremiales, los aspectos sociales, los aspectos económicos y los aspectos obligacionales, por esto de la cuota sindical, la cuota solidaria y demás, vos te encontrás con que eso está estratificado en la negociación del año 1975. A mí, por mi actividad sindical, me tocó negociar por empleado de comercio los convenios colectivos de trabajo nacional de las grandes obras, de empresas fúnebres, de los repartidores a tracción de sangre. Me tocó esa época. Y hoy, naturalmente, nosotros estamos convocados a hacer un análisis nuevo de lo que significa el trabajo humano. Hoy tenemos la invasión virtual, digital, la revolución digital, tenemos la inteligencia artificial, tenemos una serie de actividades que han desaparecido y los convenios los tenemos parados en el año 1975. Por lo tanto, a mí me parece que tiene que haber una predisposición a la concertación. Y la concertación no quiere decir que yo transfiero beneficios, derechos o aspectos económicos a un sector en desmedro del otro. La gran formulación a la concertación tiene que ver, Uriarte dijo que los países en crisis necesitan, Uriarte es un sociólogo uruguayo, dijo, los países en crisis necesitan concertación. Y si hay un ámbito de concertación ideal por lo paritario, por lo igualitario, por lo representativo, son las convenciones colectivas de trabajo. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Tiene que ver con usos y costumbres y tiene que ver con preeminencia de los convenios. Hay acuerdos macro, hay acuerdos meso y hay acuerdos micro. Lo dice la propia ley actual. Entonces, hay una desconfiguración de la libertad sindical en la República Argentina. Entonces, hay 3.000 organizaciones sindicales, de las cuales solamente vos tenés 300 que tienen personería gremial. Y esa personería gremial constituye también a la construcción de una representación popular de la capital federal. Nosotros en el gremio de comercio tenemos un viejo burócrata, yo también lo soy, grande, de edad, pero no burócrata, que hace 3 décadas tiene el gremio con una representación de la capital federal con el convenio 13075, que es el convenio de empleado de comercio, y se trata simplemente de una oposición concertada con la empresa. Por lo tanto, hay que refrescar la posibilidad, como en la salud, la función hacia el órgano. ¿Cómo vamos a tener convenio colectivo de trabajo del año 1975? Tenemos la descripción conductores de vehículos tracción a sangre y no tenemos los estudios contables, por ejemplo, porque solamente se va modificando por este principio de la ultraactividad los aspectos económicos. Por lo tanto, síntesis.
Yo creo que es para analizarlo técnicamente, es para preservar derechos genuinos, es para ampliar la posibilidad de concertación que pueden tener distintas ramas, distintas jurisdicciones, distintas actividades. El tema, por ejemplo, del descanso, no hay 44 horas en Argentina de trabajo por semana. La ley de contrato de trabajo te habla de 48 horas. Lo que pasa que combinada las 48 horas de lunes a viernes, más el sábado inglés, como ocurre en la provincia de Córdoba, te da 44 horas. Sí. Pero legislativamente, cuando vos vas al texto, el texto te habla de 48 horas. Y eso se explica un poco también en lo que pasó en el Cordobazo, porque eso tiene una incidencia del 8,33 y posiblemente haya sido la génesis de una gran resistencia, porque Córdoba quedaba en desventaja del costo de la mano de obra industrial. Bueno, Miguel, y ya tu experiencia, ¿qué crees que puede llegar a pasar en estas semanas en el Congreso? ¿Se podrá llegar a avanzar? Teniendo en cuenta que ya las centrales obreras dijeron que van a rechazar y va a haber movilizaciones en todo el país. Plena confianza en lo que son los resortes de la democracia. Hay comisiones parlamentarias, hay organizaciones representativas sindicales, habrá discusión, habrá modificación, habrá tachas y enmiendas, habrá incorporaciones nuevas. Yo confío en lo que tiene que ver con los organismos de la democracia. Muy bien. Bueno, te voy a cambiar de tema. Estamos llegando justamente al final de este año 2025 y te voy a pedir una reflexión general sobre lo que ha pasado en el país y también te voy a pedir una reflexión en particular de las entidades del Grupo Gesta, cómo han atravesado este nuevo año. Bueno, yo te agradezco. Primero te tengo que decir lo mismo que te señalé cuando opinábamos sobre el proyecto de modernización laboral. El hecho de poder vivir en democracia y en paz, que no haya violencia política manifiesta, con lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando en otros lares, una concepción demócrata lo tiene que celebrar. Por lo tanto, el hecho de que cerremos nosotros el año con autoridades elegidas por el pueblo, en donde tengamos un continente político donde discernimos, discutimos, nos oponemos y planteamos, ese es el rasgo que tiene que tener una vocación democrática. Desde ya que la democracia es imperfecta, desde ya que hay que buscar nuevas formas de equidad, hay mucha injusticia, hay mucha gente que no come, hay mucha violencia larvaria en los pliegues y repliegues de la sociedad, pero estas son cosas a mejorar. Así que en principio, feliz de poder vivir en una situación de paz política. En segundo lugar, te tengo que decir que hay muchos claroscuros en estos momentos. Se habla de la macroeconomía y se habla de la microeconomía. No se puede estar tranquilo en un país que tiene semejante cantidad de desocupados y de gente marginada de la seguridad social. ¿Cómo se puede concebir que haya tantos trabajadores en negro? Solamente de una forma, que haya economía en negro. Por lo tanto, si estamos hablando de gente que no está registrada, es porque hay economía que no está registrada. Esto es un trabajo, esto es una enfermedad que en general afecta a las sociedades desde sus albores, desde cuando los fenicios iban a una isla y se encontraban con una sociedad firme, organizada, negociaban lícitamente. Cuando llegaban y estaban más o menos organizadas, negociaban algo lícitamente, y cuando se iban a la factoría a través de los barcos, llevaban algo, y cuando encontraban una sociedad desorganizada, se llevaban todo de prepo, los golpeaban y si había que matar, se mataban. Es decir, la configuración tiene que ver con nuestra propia fortaleza. Y yo creo que hay que trabajar mucho en el sistema, tema médico, inmunológico de nuestra propia sociedad. En la medida que nosotros tengamos la virtud dentro de nuestra sociedad, van a ser mucho más difícil que parásitos externos invadan nuestro cuerpo, que es un poco lo que pasa con la voracidad del gran capital. El gran capital se instala y desde una posición dominante trata de establecer la regla de juego.
Dependerá de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer como sociedad, para que esto no ocurra. Y en ese campo termino de redondear la respuesta a la tercera pregunta, que tiene que ver con la economía social. Yo creo que la economía social es un antídoto precisamente a todas estas cuestiones. Si nosotros logramos una armonía entre el rol del Estado, porque el Estado va de suyo, que nosotros no compartimos, que no existe el Estado. El Estado tiene que ser el regulador, pero sobre todo debe asumir per se el Estado la deuda que la sociedad tiene con algunos sectores. Hay muchos sectores que están marginados de la posibilidad de defenderse. Bueno, allí donde haya hambre, donde haya ignorancia, donde haya autoritarismo, donde haya violencia, ¿cómo no vamos a tener un Estado? De eso se trata. Inmediatamente después te tengo que decir que tiene que ser un Estado que no se convierta en actos de corrupción, un Estado donde no haya posiciones dominantes, en donde los funcionarios tengan una real vocación al servicio de la sociedad. A ese Estado me estoy refiriendo. Una empresa que se debe... Yo lo que no entiendo a veces cuando se discute la ley laboral, cómo no se reivindica el principio constitucional de la accesibilidad a la información empresaria. Cómo no se analiza la reglamentación de la Constitución en el 14I, cuando dice accesibilidad y participación en la utilidad de la empresa. Cómo no somos de alguna forma corresponsables de la suerte de la empresa. De manera tal de que a mí me parece que cuando solamente nos tratan como subsectores al trabajo, estamos perdiendo el mandato constitucional que tiene que ver, quiero conocer la suerte de la empresa donde trabajo. Y entonces la economía social es un poco eso. La economía social no tiene cuentas en el exterior. La economía social no oculta datos. No está apostando de ninguna manera a las democráticamente constituidas a la usura. Es transparente los datos, participa el propio sujeto en la asamblea. De manera tal de que un sistema que equilibrado que fuera, con el rol de una empresa con responsabilidad social y un Estado efectivo, presente, eficiente, me parece que sería la fórmula ideal para encaminar muchas cosas que hoy nos desvelan. Bueno, y por último, un poquito yendo para atrás y para adelante, digo, un balance sobre las entidades del Grupo Gesta, como te había pedido, de este 2025, y una proyección de lo que viene para 2025. Bueno, las entidades del Grupo Gesta no podemos analizarlas nosotros en orden a resultados económicos que son muy buenos. No la podemos analizar porque el lucro no está en nuestra naturaleza. Nosotros tenemos como entidades que trabajan en torno a Gesta una gran solvencia económica. Somos entidades que no tienen deuda, que han explorado, por ejemplo, en configuraciones jurídicas no conocidas. Por ejemplo, nosotros tenemos la primera obra social del interior del país, que tiene autarquía y se maneja por sí mismo y no tiene ninguna dificultad para funcionar. Tiene las dificultades propias de las nuevas demandas en materia de gasto y costo, pero anda perfectamente bien. Nosotros tenemos un sindicato propio después de haber renegado 12 años en la Cámara Sexta de Apelaciones de la Capital Federal, y hoy por la libertad sindical, por eso de que todos tenemos el derecho de constituir nuestras propias organizaciones. Fíjate que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, del año 45, dice en su artículo 20 que ningún ciudadano puede estar obligado a pertenecer a una organización que no requiera. Fíjate vos cómo van a venir de Buenos Aires a decir, este es el modelo sindical y vos estás obligado a pagar sea o no sea, y de esta forma vos tenés que quedarte como socio de acá. Eso está totalmente desconfigurado del mandato de la propia Declaración de los Derechos Humanos, de la Ley de Acciones Sindicales, de todas estas normas. De manera tal de que nosotros podemos decir que son organizaciones preparadas para las crisis. Por lo tanto, nuestra incursión en distintos temas como comunicación, como ancho de banda, como conectividad, como alimentos, vivienda, educación, trabajamos por ejemplo en salud, en medicamentos, está todo
equilibrado, y aspiramos a que con la rutina democrática, con esta naturaleza, consustanciado con la naturaleza de no fin de lucro, no distribución de ganancias, sino solidificar el capital operativo, nosotros celebramos este modelo y estamos totalmente identificados. Bueno, Miguel, te agradecemos por esta charla y seguramente ya el año que viene la vamos a continuar, porque las actividades del Grupo Gesta son constantes y nunca se detienen, por supuesto, ¿no? No, porque tienen, porque es antropocéntrico, porque tienen a la gente en su lo que hacen ustedes desde el punto de vista de esta distribución, y aquí apelo a alguna cosa que la comentamos en otra charla. Nosotros configuramos a través de la cooperativa Compartir y el Canal 20 un mecanismo de difusión del desarrollo de Villa María en su zona en 150 poblaciones. Y nadie podrá decir que es un lugar donde se hace el panegírico de las conducciones del Grupo Gesta, o que alguien esté impedido de opinar de tal o cual forma. Buscamos un equilibrio que tiene que estar presente en todos los actores que se relacionen con nosotros. Desde lo oficial no somos pautas oficiales, pero sí tenemos que tener presupuestos para subsistir. Desde el punto de vista de nuestra relación con las empresas, nosotros no competimos con las empresas, nos complementamos, y los cooperativistas, los mutualistas saben que piensen como piensen, también tienen un lugar en la exposición nuestra de comunicación. Por lo tanto, felices de pertenecer a este grupo, felices de integrar un sector que aspira a la redención de la sociedad en los términos más humanísticos posibles, y gracias a ustedes y felicitaciones por lo que hacen. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Villa María Shopping. Todos los días, un plan con amigos. Podés hacer tus compras en el hiper de la Cope, ir al patio de juegos o ver una buena peli. Podés desayunar, almorzar, merendar y cenar. Y por supuesto, todo lo que buscas para ver y llevar, tendencias y complementos para vos y todos tus amigos. Villa María Shopping. Una buena idea. Es momento de estar unidos. Es hora de diálogo y escucha. En Alto Alegre, el protagonista sos vos. Estamos comprometidos a estar a tu lado, entender tus necesidades y encontrar soluciones que nos hagan avanzar juntos. Alto Alegre vive un nuevo tiempo con mejoras en la salud, educación, cultura y desarrollo de infraestructura. Siempre miramos hacia adelante, porque al pueblo que amamos lo construimos entre todos, con amor y dedicación. Municipalidad de Alto Alegre, comprometidos con el progreso. Gestión Alberto Gigli.
¿Querés más velocidad, más calidad y pagar menos? Villa María, televisión digital te lo da todo. Televisión digital y HD, internet de 300, 600 o 1000 megas reales. Conectate, navegá, mirá y disfrutá sin límites. Y eso no es todo. También accedes a muchos servicios de la mano de la Mutual. Descuentos en farmacias y perfumería, atención primaria y salud, turismo, ayuda económica, subsidios y servicios sociales. Ingresá a www.ama.org.ar o llegate a nuestras oficinas. Contratá ahora y no pagues de más. Villa María Televisión Digital. Conectamos tu mundo. Vení a la COPE, asociate y encontrá los precios más convenientes. Un amplio surtido, más de 1000 artículos de nuestras marcas propias y una gran variedad de servicios para hacerte la vida más fácil. Siempre junto a vos, cuidando la economía familiar. Cooperativa Obrera, desde 1920, en defensa de los consumidores. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. ¿Buscás variedad, buenos precios y la mejor atención? En pleno centro de Villa María encontrás Proveeduría de Ama. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Artículos de limpieza, perfumería, alimentos, bebida y una carnicería completísima. Pasá por Santa Fe 1071 y descubrí por qué todos eligen la Prove de Ama. Tu compra diaria al precio justo. Santa Fe 1071, la Prove de Ama. Bancor está con las pymes. Abrí tu cuenta bonificada por 12 meses y online. Accede a la mejor financiación y a una tarjeta business. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Nosotros le ponemos punto final a nuestro programa ya en el segundo bloque. Allí lo escuchábamos en esta extensa entrevista a Miguel Olaviaga, hablando de todos los temas como te habíamos planteado en el inicio del programa, ya con un 2025 que se está terminando, ya en la recta final, y un 2026 que uno siempre tiene la esperanza que con el cambio de calendario, por supuesto, lleguen mejores noticias, ¿no? Del punto de vista político, del punto de vista económico, desde la microeconomía, la que nosotros vivimos todos los días, y es un poco las reflexiones que recién realizaba el propio Olaviaga a partir de nuestras consultas. Nos vamos, les agradecemos a todos, nos encontramos prontito como siempre, la próxima semana aquí en la pantalla de Canal 20 Villa María. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, nos vamos, hasta luego, chau chau.